Dios no adivina, por ende, los que pertenecen al trabajo y a la organización de Dios no somos llamados a adivinar. Por eso que Dios, cuando va a hablar, no adaptas la palabra a la persona que va a recibir la palabra. Puede ser que la persona no cuente con las cualidades de recibir la palabra, pero Dios suelta la palabra porque la palabra evidenciada es la que da a entender que ya Dios te está preparado para cumplir lo que salió de su boca. A veces escuchamos a profetas desatarle palabra a nuestro vecino y comenzamos a claudicar y comenzamos a decir: este hombre no tiene visión, este hombre no tiene entendimiento. ¿Cómo le profetiza a fulano que va a ser pastor? ¿Cómo le profetiza a fulana que va a ser evangelista? ¿Cómo le profetiza a Pedro que va a ser un hombre de Dios cuando Pedro cojea? Cuando Pedro no guarda la lengua, pero Dios, antes de soltar la palabra, está viendo a Pedro santificado. Antes de soltar la palabra, está viendo a Pedro justificado por la fe. Antes de soltar la palabra, ya formó a Pedro. Yo vine a hablar de alguien que Dios no anda inventando. Si Dios depositó una palabra sobre ti, no importa la fe que tenga tu vecino, no importa cómo te vea, no importa lo mucho que conozcan tu debilidad, lo importante es que Dios ya sabe. Bendiciones y bienvenidos a Casa de Oración Internacional Peniel. Te damos la bienvenida y aprovechamos para invitarte a nuestra casa para que puedas adorar al Señor con cada uno de nosotros. A continuación te vamos a dejar con un video que sé que va a ser de gran bendición para ti y para tus familiares, así que no te lo pierdas. Busquen su Biblia, Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Amén. Hoy el Señor ha puesto en mi espíritu una palabra, la cual estaremos desarrollando bajo el tema preparación previa. La preparación se conoce como el tiempo de capacitación que obtiene una persona para su desarrollo en un lugar o una asignación o tarea determinada. La persona que ha de entregarle la tarea sabe que de antemano tiene que capacitar dicho individuo antes de colocarlo en el puesto que ha de desarrollar. En buen dominicano, quien entregará la asignación primero evalúa a la persona que va a recibir la asignación y verifica si esa persona está apta y está capacitada, tiene el desenvolvimiento correcto para ese campo, para ese medio donde será colocado. El que le va a poner ahí tiene que tener discernimiento, tiene que tener conocimiento. Por eso el Señor ha puesto en mi espíritu de que siempre que se va a desarrollar una actividad y una asignación de parte de Dios, Dios demanda una preparación previa, una preparación antes, para que esa persona no vaya a adivinar. Dios no adivina, por ende, los que pertenecen al trabajo y a la organización de Dios no somos llamados a adivinar, no somos llamados a inventar. Dios no tira a ver, Dios no tira para ver qué pasa. Dios, antes de hacer la cosa, ya sabe antemano qué sucederá con la acción que se va a efectuar.
No sé si hay alguien aquí todavía. Él está claro que antes de efectuar la palabra ya está evidenciado lo que va a salir de su boca. Por eso que Dios, cuando va a hablar, no adapta lo que sale de su boca al entorno donde va a caer. No adaptas la palabra a la persona que va a recibir la palabra. Puede ser que la persona no cuente con las cualidades de recibir la palabra, pero Dios suelta la palabra porque la palabra evidenciada es la que da a entender que ya Dios te está preparado para cumplir lo que salió de su boca. A veces escuchamos a profetas, escuchamos a evangelistas desatarle palabra a nuestro vecino, a nuestra persona que está a nuestro lado, y comenzamos a claudicar y comenzamos a decir: este hombre no tiene visión, este hombre no tiene entendimiento. ¿Cómo le profetiza a fulano que va a ser pastor? ¿Cómo le profetiza a fulana que va a ser evangelista? ¿Cómo le profetiza a Perencejo, a Juanito, a Pedro que va a ser un hombre de Dios? Cuando Pedro cojea, cuando Pedro no guarda la lengua, pero Dios, antes de soltar la palabra, está viendo a Pedro santificado. Antes de soltar la palabra, está viendo a Pedro justificado por la fe. Antes de soltar la palabra, ya formó a Pedro. Yo vine a hablar de alguien que Dios no anda inventando. Si Dios depositó una palabra sobre ti, no importa la fe que tenga tu vecino, no importa cómo te vea, no importa lo mucho que conozcan tu debilidad, lo importante es que Dios ya sabe. Dios sabe antemano que la palabra que sale de la boca de Dios hacia ti no se adecua a tus capacidades, ni a tus habilidades, ni a tu intelecto. Se adecua a la capacidad de Dios. Por eso, en los últimos días, Dios ha venido entregándole a mi espíritu una palabra profética. Y ha venido diciéndome y hablándome. Y una palabra sencilla que me ha venido diciendo Dios. Me dijo: cree a la palabra. Cree a la palabra profética. Pase lo que pase, átala a tu cuello. Pase lo que pase, agárrala. El salmista dice: en tu palabra espero, por eso no he sido destruido. En tu palabra espero. Tengo batalla, tengo dificultad, no creen en mí, no me apoyan, pero yo espero en tu palabra. Yo le vine a hablar a Peniel, le vine a hablar a los hijos de Peniel, que si de la boca de Dios salió una palabra, ponte a prepararte, porque es más fácil que caiga la voz del diablo. Es más fácil que caiga la palabra del hombre natural, que en vez de que caiga la palabra de Dios. Porque Dios no anda inventando, Dios no anda tirando ver, Dios anda profetizando lo que ya está establecido en su reino. ¿Dónde que está el problema? El problema está en la falta de preparación. El problema está en la falta de fe en la palabra profética. Y cuando tú le crees más a tu condición de vida, cuando tú le crees más a tu capacidad, cuando tú le crees más a tus debilidades que a la palabra profética que se desató sobre ti, vas a vivir siempre arruinado con una palabra profética sobre ti. Wow. Vas a vivir siempre en necesidad, siempre mendigando por no atender a la palabra profética de Dios sobre ti. ¿Cómo así? Cuando una persona cree a la palabra profética que Dios desató sobre él a través de un hombre y una mujer de Dios, lo primero que hace es que comienza a prepararse, comienza a adiestrarse, comienza a capacitarse, porque él sabe que esa palabra viene de camino. Si Dios te dijo: yo te veo en las naciones, el que cree en esa palabra no tenía pasaporte, y a la hora que ya se acaba el culto, ya se está registrando para sacarle el pasaporte. Si Dios te dijo: vas a ser evangelista,
el que no leía la Biblia inmediatamente, si creyó a la palabra, comienza a leer la palabra de Dios. Si Dios te dijo que vas a ser madre de multitudes, desde que creíste la palabra, comienza a estudiar cómo se comporta una madre, cómo trata una madre a los hijos, porque el que cree la palabra se prepara para recibir la palabra. El que cree la palabra abre los brazos para que esa palabra que viene, yo no sé tú, pero si tu vecino no la cree, no sea obstáculo para que tú no la creas. Si tu vecino no la abrace, no sea obstáculo para que tú no la abraces. Yo estoy viendo acá que sobre Peniel, sobre los hijos de Peniel, viene un río de agua viva que va a remover la sequedad, que va a remover la mortandad, que va a remover la ruina, que va a remover lo imposible. Lo que tú pensabas que era imposible, no es imposible si lo crees. Lo que tú pensabas que era difícil. La preparación previa en la fe te lleva a dos cosas. Primero, la primera cosa es que te lleva a conocer la voluntad de Dios. El que conoce la voluntad de Dios no se adapta a lo que ve ni a lo que piensan los que están a su alrededor. Y uno de los problemas más fundamentales que nos ha impedido a operar en lo que Dios declaró ha sido de que nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Y como no conocemos la voluntad de Dios, vemos voluntad de Dios en una cosa y en otra no. Vemos que tenemos que pedir permiso a Dios para operar en el piano, pero en la guitarra y en el bajo no. Ayer venía de los lados de la Descubierta, por Neiva, por ahí, y venía hablando con un amigo y compañero de ministerio, Isaac, y le decía: hay personas que al no conocer el poder de lo que carga, no usa lo que carga. Hay personas que entienden que porque no tiene la capacidad de efectuar ciertas cosas, Dios tampoco puede suministrarle su capacidad en ello para efectuar lo que para el hombre es imposible hacer, para cumplir lo que para el hombre es imposible cumplir. Yo le decía: Isaac, cuando tú sabes el poder de lo que causa el don que tú tienes, cuando tú sabes el efecto que causa el don de lengua que tú tienes, entonces tú vas a saber cuándo y dónde hablar el don de lengua. Tú no vas a inventar. Ay, Dios mío, hay personas que se han callado el don de lengua que tienen porque no conocen el efecto espiritual que provoca el don de lengua. Hay personas, Dios mío, escucha lo que él me dijo. Él me dijo: sí, varón, porque a veces yo temo hablar la lengua mecánica. Yo le dije que el que tiene el don de lengua no necesita un culto para hablarlo. El que tiene el don de lengua tiene dominio propio en el don de lengua. Por eso que Pablo le dijo a los corintios: si el hermano tuyo está a tu lado y está hablando en lengua, tú tienes la capacidad de retener la tuya. Es que Dios no anda a lo loco. Pero la persona que no tiene preparación en el área cree que la lengua se le manifiesta por el coro que cantó. Cree que la lengua se manifiesta cuando se está predicando. Pero hay otros que están más dimensionados todavía, que cuando se están delante de un impío, hablan la lengua porque sabe que la lengua no se dirige hacia el impío, sino se está dirigiendo hacia un principado que está detrás del impío. Yo vine a hablarte y te vine a decir: Dios está demandando preparación
preparación en el área donde tú estás desarrollando. Conocer lo que tú cargas. Tú tienes la capacidad de manifestar lo que tú cargas cuando estés bajo la voluntad de Dios. Y él me dice, pero a veces yo creo que no puedo hablar en lengua. Y yo le dije, si un día tú crees que no tienes la capacidad de hablar en lengua, tampoco tienes la capacidad de tocar los instrumentos. Se fue en lo amén. Se fue en lo amén. Despierta que estamos aquí. Si entiendes que no tienes capacidad de usar el don que Dios te dio por falta de santidad, tampoco tienes capacidad de limpiar la iglesia. Lo voy a repetir a esta cámara. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo bajo plenitud de la bendición de Dios. Pero lo que más no ha estancado a nosotros en fe es que nos han pintado de que tenemos capacidad de hacer cierta cosa en la iglesia y otra no por falta de santidad. Y Pablo le dijo a los Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso que cuando Cristo venga, puede ser que te encuentres limpiando. Oye, yo sentado ahí te vi que estaba regando el agua a los músicos y yo dije, vaca, esta mujer tiene es demasiada tremenda, porque que la próxima predicadora, la próxima ungida que viene a soltar una candela después, y mira cómo se adapta a regar el agua sin importar, y alabé a Dios por eso. ¿Por qué? Porque hay veces que entendemos que como voy a soltar el código, como voy a soltar la revelación, no puedo cargar la bocina, no puedo cargar la güira. El mismo Dios que te usa para predicar es el mismo que te usa para servir. El mismo Dios que te usa para adorar es el mismo que te usa para regar lo tratado. El mismo Dios. Wow, escucha lo que Dios me reveló. Lo que pasa es que algunos estamos capacitados y preparados para operar en un área, pero en otra no fuimos formados. En otra no fuimos alineados. Pero los hijos de Peniel estarán a diestro, estarán atentos a estar pendientes y a estar aptos para manifestarse en cualquiera que sea el área. Jesús, delante de más de 15,000, 17,000, dio un mensaje glorioso, pero luego le tocó delante de una mujer samaritana y dio otro mensaje poderoso. Luego le tocó cruzar un mar para ir a donde uno que vivía en un sepulcro. Y tú sabes el tema que Dios me dio para predicar ese mensaje. Dios me dio un tema que significa movido por un demente. Jesús se movió por alguien que ni nombre tenía. Oye el nombre que le dieron: el endemoniado gadareno. Porque en la ciudad había perdido tantas cosas que hasta el nombre había perdido. Y tú sabes lo que Dios me dijo: si Jesús se movió por ese demente insignificante, ¿cómo no se va a mover por ti que tiene hambre de Él? ¿Cómo no se va a mover por ti que necesita? ¿Cómo no se va a mover por ti? La preparación te hace saber. Estoy terminando, me quedan como 2 minutos, 7 minutos. Te hace saber lo que tienes y lo que te falta. Conocer que tú cargas, conocer el recurso que tú tienes, conocer la capacidad que tú tienes, conocer al Dios que tú tienes, conocer la fe que tú tienes. Que tu fe no se adapta a la necesidad que tú tienes en el entorno, sino al Dios que tú tienes allá arriba. Antes de manifestar cualquier actividad, recibimos la capacidad, la capacitación, la preparación
de la manera que nos preparamos dependerá el desarrollo de la actividad que vamos a ejecutar. Nos es fácil percibir a alguien que se haya preparado para una asignación, pero también interpretamos fácil el que no se preparó para dicha asignación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ungidos del Dios Todopoderoso lo hemos visto operando bajo revelación. Presten atención con esto. Lo hemos visto operando bajo revelación. Tienen y cargan un mensaje profundo. ¿Por qué? Porque se prepararon para eso. Atento aquí que es importante. Es el centro del mensaje. ¿Cuántas veces hemos visto hombres y mujeres de Dios desatando código? Revelación. Lo primero que Jesús mandó fue: id y predicad. Predicar es hablar y dar un mensaje, ¿verdad? Pero en las iglesias a nivel mundial, las personas se han preparado para operar en ese ambiente. Pero diga conmigo, pero todavía falta más. Dile, hay más que predicar. Hay más de soltar código. Hay más que soltar revelaciones. Pregúntame qué más. ¿Por qué compraste el carro que querías? ¿Por qué lograste construir la casa que procurabas tener? ¿Por qué terminaste la uni y te graduaste? ¿Por qué? Porque te preparaste, te ocupaste de ello. Te preparaste por ese carro que querías. Te preparaste para esa construcción que querías. Te preparaste por la uni día tras día quemándote la pestaña y te graduaste. Bien, excelente. Pero ¿por qué escasean los milagros? ¿Por qué escasean las sanidades? La falta de la preparación en fe nos impide a nosotros percibir lo que Dios tiene a la disposición de sus hijos. Nosotros operamos en revelación, operamos en una buena prédica porque nos preparamos para la buena prédica, pero no operamos en milagro. No es porque Dios simplemente no te ha llamado para ese don. No operamos en milagro porque no fuimos formados para operar en milagro. No operamos en milagro porque ni oramos por los enfermos, porque no creemos que cargamos esa asignación. Ay, dile que está a tu lado. Creemos que cargamos el evangelio de la predicación, pero nos hace falta creer que Él también, después de decir predicar, dijo: sanad enfermos, limpiad los leprosos, resucitad muertos. La prédica del evangelio le pertenece a la iglesia, pero sanar los enfermos también le pertenece a la iglesia. Limpiar a los leprosos le pertenece a la iglesia. Oh Espíritu Santo, resucitar a los muertos le pertenece a la iglesia. Pero ¿por qué no lo vemos? Pero ¿por qué no se manifiesta? Porque uno de miles es que creen. Uno de miles es que ora por los enfermos. Uno de miles es que profesa que Jesús sana. Uno de miles es que le pone la mano sobre los enfermos. Pero hoy, cuando tu vecino te diga que sus hijos tienen problemas, cuando tu vecino te diga que su pariente tiene enfermedad, no le vas a recetar hierba para sanarlo. No le vas a recetar té. Le vas a decir: llévame allí, que yo tengo sobre mí una palabra profética, que sobre quien ponga la mano. Póngase sobre su pie. ¿Cómo tú sabes que Dios no te usa en milagro si tú no sigues las instrucciones? ¿Cómo tú sabes que no eres el próximo Chigi Ávila si tú le crees más al miedo y a la duda que a la palabra profética que está escrito sobre ti? ¿Cómo tú lo sabes?
sobre ti, sobre mí, hay una palabra profética. Que tenemos que predicar el evangelio, que tenemos que limpiar los leprosos, que tenemos que sanar los enfermos y que tenemos que levantar los muertos. Ay, Dios mío, gracias. Gracias. Toda duda, toda incredulidad, toda falta de fe sobre las instrucciones dadas por Dios se ha extirpado ahora. Se ha extirpado ahora. Se ha extirpado ahora. En el nombre de Jesús, Dios te dará revelación. Dios te dará conocimiento sobre lo que tú cargas, sobre lo que tú tienes. Y no vas a adaptar lo que Dios dice de ti por la incredulidad de los que están a tu alrededor. Dios me dijo, lo primero que tú tienes que matar, tú tienes que morir a la vergüenza de lo que dirán. Porque fue Dios que lo dijo. Sigue las instrucciones. Sigue las instrucciones. Hay más. Hay más. ¿Hay alguien que tiene alguna enfermedad aquí? ¿Hay alguien que tiene alguna dolencia aquí? ¿Hay alguien? ¿Alguien tiene alguna dolencia de lo que sea? Porque yo creo que la presencia de Dios trae restauración, trae libertad. Levanta tu mano. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús. 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 Todo lo que hay en ti que impida que tú le creas al Dios Todopoderoso, todo lo que haya en ti que impida que navegue conforme a la palabra de Dios, sea quitado, sea removido en el nombre de Jesús. Todo lo que ha abarcado más terreno en lo terrenal que en lo espiritual en ti, sea removido en tu mente. Comienza a pensar y comienza a despertarse las neuronas que se conectan con el cielo, las neuronas que entran en el conocimiento del Dios Todopoderoso. Todos los obstáculos, todo lo que es imposible para la mente humana, sea removido hacia la mente espiritual. Porque para los que creen no hay nada imposible, me dice Dios. Para los que creen no hay nada imposible. Para los que creen no hay nada imposible. Para los que creen no hay nada imposible. Yo declaro sobre ti en el nombre de Jesús preparación, porque la palabra profética que está sobre ti viene de camino. Preparación para recibir lo que Dios dijo de ti. Preparación para ver lo que Dios dijo de ti. No más, no más inservidumbre, no más dolor, no más duda, no más incredulidad, no más temor, porque Dios a quien promete cumple. A quien promete cumple. En el nombre de Jesús. Levanta su mano, levanta su mano. En el nombre de Jesús. 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 Todo temor. Todo temor. Todo temor. Todo temor. Elizabeth, levanta tu mano. En el nombre de Jesús. Hay otra área en el cual que Dios te mueve. Hay otro campo en el cual que Dios te mueve. Porque sobre ti está la palabra profética. Sobre ti está la palabra de fe. Sobre ti está la palabra viva. Sobre ti, dentro de ti, está la palabra que Dios desató. Por ende yo declaro que comience la fe a adaptarse a esa palabra. Adaptarse a esa palabra. Lo que salen de tu boca cobran forma. Cobra forma. Yo declaro que tus ojos se habilitan para ver la forma que cobra la palabra que sale de tu boca. No solo vas a hablar de sanidad. No solo vas a hablar de rompimiento. No solo vas a hablar de levantar. Tú vas a hacer accionar. Tú vas a
hacer, el que va a levantar. No solo está en tu boca la palabra. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? No solo está en tu boca la palabra. La acción está en tus manos. La acción está en tus manos. Pondrás la mano sobre vientres. Gloria a Jesús. Pondrás la mano sobre vientres sin frutos. Pondrás la mano sobre personas sin vida. Cobrarán vida. Te dice Dios, acciona. Acciona. Tú conoces a tu Dios. Tú conoces a tu Dios. Escucha lo que Dios me dijo. Que en los últimos tiempos va a remover a sus hijos para que dejen de ser cómodos. Es cómodo predicar sin manifestar. Es cómodo predicar sin ver milagro. ¿Tú sabes por qué? Porque cualquiera predica y nadie te ve mal, nadie te critica. Pero cuando tú dices voy a orar por los enfermos, se abren todos los ojos. Cuando tú dices voy a profetizar que se va a cambiar una etapa, todo. Se rompe algo hoy. Hay una rotura. Se rompen los límites de nuestra mente. Dios mío. Se rompe. La de la blusa azul. La de la blusa, a ti misma. Lo que tú cargas, quédate ahí mismo. Lo que tú cargas, que desde los tiempos pasados, que tenía violencia, en fe tenía violencia, en fe la duda no te detenía, en fe antes nadie te podía manipular, porque eres una leona. Pero en el transcurso del tiempo te has venido adaptando y conformando con el entorno. Te dice Dios, despierta la leona que tú eres. No eres común, no eres normal. No eres una pieza que puso Dios para que se quede estática, para que se quede ahí mirando nada más. Eres una pieza, un instrumento de bendición, un instrumento de rompimiento, un instrumento que transmite vida, que transmite salvación. No más silencio, te dice Dios. No más boca callada, no más boca cerrada. Tienes que soltar lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Tienes que declararlo, porque no va a coger forma si tú no lo declaras. No va a coger forma. Tú no vas a ver lo que está en tu mente. Tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo. Póngale la mano en la cabeza ahí. Póngale la mano en la cabeza. Desde hoy comienza a salir aquello que Dios puso en tu mente. Comienza a saberlo. Comienza a profetizarlo. Se acabó el tiempo. Me rindo a